Mesa de análisis. Qué bueno que continúa con nosotros y como es habitual a esta hora en Mega Noticias 3 de la tarde, iniciamos con nuestra mesa de análisis. Le doy la bienvenida a Juan Francisco Bustamante, presidente de la Asociación para la Correcta Hidratación Agua en México. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Muy bien, muy buenas tardes, Alberto, y gracias a todo tu auditorio. Y también está con nosotros Eduardo Hinojosa, coordinador de Agua e Infraestructura Verde en el programa Ciudades del World Resource Institute. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Alberto? Muy buena tarde. Un saludo a toda la audiencia. Mega Noticias pone estos temas porque estamos entrando en una situación donde todos, absolutamente todos los seres humanos de este país nos tenemos que comprometer a un tema fundamental que es cuidar el agua. Eduardo, la situación es crítica, sobre todo porque ya casi el 80% de la población de nuestro país vive en zonas urbanas. Llevarles agua en estas épocas de sequía es sumamente complicado. ¿Cómo nos encontramos ante esta situación? ¿Debemos estar preocupados? Ahí la vamos llevando. ¿Se están haciendo bien las cosas para que en el futuro estemos tranquilos? ¿Cómo vamos, Eduardo? Pues la verdad es que esto que estamos viviendo es una condición climática. Creo que estamos viviendo crisis que hace un par de décadas no presenciábamos y tenemos que estar muy conscientes de que esto solo se va a ir agravando por efecto del cambio climático, ¿no? Entonces, por ejemplo, actualmente tenemos más del 55% del territorio nacional en un estado de sequía moderada a excepcional, ¿no? Y pues esta condición la vamos a estar viviendo muy probablemente a través de los años. Ahora sí estamos haciendo las cosas bien, estamos haciendo mucho de lo que se puede. Sin embargo, yo sí creo que tenemos que cambiar paradigmas. No solo es una cuestión de invertir en infraestructuras tradicionales para llevar agua de un lugar lejano a las ciudades, sino tenemos que empezar a atacar el problema de raíz, ¿no? Tenemos que ver cómo mejoramos la condición de las cuencas hidrológicas en su totalidad. Y esto solo lo podemos hacer mejorando toda la condición de las zonas de recarga, las zonas altas de las cuencas, y tenemos que voltear a ver las soluciones basadas en la naturaleza, cómo restauramos, cómo conservamos todas estas zonas altas. Y definitivamente estamos viendo estas imágenes. Hay que hacer cambios en la forma en la que manejamos el agua en el sector agrícola. Eso es muy importante, ¿no? Se tiene que mejorar la eficiencia definitivamente. Juan Francisco, ¿cuál es el principal problema que enfrentan las zonas urbanas en cuanto a este manejo, por así decirlo, del agua potable? Mira, yo creo que el mayor problema es, tienen una infraestructura ya dañada, vieja, mantenerla y renovarla es donde los organismos operadores han invertido más. Sin embargo, se están olvidando de la gestión. ¿Qué está pasando con la gestión, las descargas? Como decía Eduardo, pues sí, se está invirtiendo a lo mejor en nueva infraestructura, pero nos estamos olvidando de la situación más importante, que es la gestión del agua, que tiene que ver con la cultura, con el manejo que todos tenemos de ella, ¿no? De la conciencia que tenemos del agua que tomamos. Esto nos afecta a todos. Por lo mismo, estamos viviendo en el momento actual una crisis en cuanto al manejo. No solo es el ahorro, sino también el uso, el aprovechamiento, las descargas, el cómo resolvemos el problema de la mala calidad del agua en las zonas urbanas, y lo estamos resolviendo con estos negocios de rellenadoras que no cumplen con las características y la calidad necesaria para consumirlos. Entonces, estamos viviendo un problema general. Efectivamente, el problema es que está creciendo la mancha urbana, está siendo cada vez más costosa el agua de afuera y no estamos teniendo la gestión para aprovecharla mejor. Exactamente, Eduardo, porque las zonas urbanas están creciendo, edificios, unidades habitacionales, y cada departamento, cada persona requiere de una determinada cantidad de agua potable para su supervivencia. Pero, ¿qué se puede hacer? Hablabas en tu comentario anterior, que tenemos que tomar medidas más drásticas, más efectivas. ¿Cuáles son estas, Eduardo? Bueno, por ejemplo,
Solo para dar un poco de contexto, actualmente tenemos 2 zonas en el mundo que están sufriendo un nivel de sequía sin precedentes, ¿no? Una es en África, el Cuerno de África, y la otra es en California, Baja California, se extiende casi hasta las montañas rocallosas, ¿no? Entonces, tenemos una condición muy severa de sequía y definitivamente tenemos que buscar opciones más agresivas, pudiéramos decir. Por ejemplo, en California, en San Diego se implementó una ley, las personas ya no pueden tener pasto o vegetación con altos requerimientos de agua. Todos tienen que tener especies nativas en sus jardines y con esto han logrado reducir considerablemente el consumo. Por otro lado, tienen un sistema de tratamiento de aguas residuales que les permite inyectar las aguas tratadas en sus acuíferos para mejorar la reserva de agua que luego se va a utilizar para abastecimiento. Estas son medidas que yo creo que en todas partes del mundo vamos a tener que empezar a tomar en algún momento. La Ciudad de México, por dar un ejemplo, desde hace 2 años está implementando un programa de sistemas de captación de agua de lluvia. Esta es una medida muy importante que en muchos lados del mundo se está tomando, ¿no? No vamos a solucionar todo el abasto de agua con esta medida, por ejemplo, pero sí se ataca de manera importante, ¿no? Entonces, en las ciudades tenemos que empezar, tienen que haber medidas mucho más agresivas porque esta problemática solo va a empeorar. Exacto. Eso es interesante, fíjate, que vayamos quitando esa situación de que vives en la Ciudad de México, pues tráete el pasto Cuernavaca, ¿no? Y hay que darle mantenimiento con muchísima agua porque en aquella región de origen, pues de manera natural, así es como responde Juan Francisco. Y entonces aquí tenemos que irnos adaptando a una realidad, a que tengamos una convivencia con nuestro entorno, con lo que hay para aprovechar lo más que se puede el agua, ¿no? Sí, efectivamente, Alberto. Mira, tenemos que ser muy conscientes de que la Ciudad de México ya no tiene la capacidad para seguir dando agua. O sea, de entrada no hay el nivel de infiltración necesario para seguir sobreexplotando el acuífero de la Ciudad de México. Por esto ese es el sistema Cutzamala, que trae agua de diferentes fuentes externas, ¿no? Sin embargo, vemos que sigue creciendo, se sigue demandando muchísimo más agua y pues vemos que las soluciones nada más son paulatinas, no carecen de la gestión necesaria para resolver el problema, nada más estamos tapando el sol con dedos. Sin embargo, si empezamos a tener conciencia, si empezamos a tener la gestión necesaria, podríamos reducir las pérdidas que aumentan cada día. Estamos hablando del 40% del agua potable se pierde en la red, se pierden los tinacos. Esto no lo podemos permitir y esto es un tema de gestión, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacerle, Juan Francisco? ¿Cómo podemos hacerle, Eduardo? Por ejemplo, uno voltea a Tamaulipas, la zona de Laredo, Nuevo Laredo, más bien es del lado mexicano, y lo ve muy desértico. Cruza uno la frontera y ya hay zona verde. En Texas se hicieron muchos lagos artificiales, o sea, aprovechar el agua y tratar de que se establezca y generar nuevos ecosistemas. ¿Por qué no aprovechamos la lluvia tan fuerte, por ejemplo, que cae aquí en el centro, en el sur del país? Eduardo. Okay. Pues yo creo que es algo que tenemos que ir entre aprendiendo y en lo que tenemos que avanzar, tanto en política pública como en conocimiento técnico y de los operadores de agua también. Definitivamente tenemos una cantidad muy alta de precipitación. Por ejemplo, en el centro del país tenemos una precipitación muy elevada, ¿no? Tenemos que optar por más medidas para aprovechar este tipo de recurso, ¿no? Justo como lo mencionas, tenemos mucha precipitación, pero no estamos haciendo nada con ella. Comentaba yo el sistema de captación de agua de lluvia. Esta es una medida, es muy importante y muy valiosa. Tenemos que aplicarlo también en el terreno, hacer espacios verdes deprimidos, hacer un manejo del agua que nos precipita de otra forma, ¿no? No solamente llevarla al drenaje y tratarla como un agua que es residual, sino aprovecharla como el recurso que es. Justamente eso han hecho en Texas, en Arizona, en California. No solo aprovechar el agua de forma para
concentrarla para el consumo humano, sino utilizarla en el ecosistema en el que está precipitando, ¿no? Vamos a captar esa agua, utilizarla para que sostenga más vegetación, y esto es un círculo virtuoso, ¿no? Sí, porque, Juan Francisco, el compromiso del ciudadano es, órale, vamos a cuidar el agua, voy a bañarme más rápido, voy a tratar de, mientras me baño, juntar agua que pueda utilizarse para el excusado. O sea, tenemos responsabilidad, pero ¿quién realmente tiene que hacer esa planeación macro para aprovechar las grandes lluvias que hay aquí en el centro del país y que, como dices, pues la mayoría de esa agua pues se va al drenaje? Y definitivamente el esfuerzo debe estar dirigido por el gobierno. Ajá. Debe de ser. Pero ¿quién particularmente? ¿A quién tenemos que señalar para decir, pónganse a trabajar? ¿Son los legisladores? ¿Es Conagua? ¿Es la Secretaría del Medio Ambiente? ¿Quiénes? Yo creo que es un tema conjunto, tanto legisladores como la Comisión Nacional del Agua junto con la Secretaría del Medio Ambiente, los que tienen que gestionar y hacer un plan a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Ir viendo la perspectiva que tenemos y ir haciendo soluciones, porque como decía Eduardo, efectivamente ahorita estamos teniendo nuevos proyectos de captación de lluvia cuando en otros países llevan 100 años esta infraestructura, ¿no? Tenemos sistemas combinados, es decir, el agua de drenaje y el agua de lluvia se combinan cuando deberíamos de manejarlos separadamente para que el agua de drenaje sea tratada conforme a lo que necesita, ¿no? Y ser depositada de manera limpia, y el agua de lluvia aprovechada para riego, para las áreas verdes de las ciudades, para infiltración de las mismas ciudades. Recordemos que el 80% del agua que se consume es de pozos, y los pozos necesitan agua de lluvia que se infiltra en el subsuelo para seguir manteniendo los niveles y la actividad que requerimos día a día. Entonces, sí es un tema que debe de liderar la Comisión Nacional del Agua junto con la Secretaría del Medio Ambiente. Tiene que hacer un cabildeo y generar políticas públicas, pero necesita la participación de todos, definitivamente. Eduardo, hay un campo de golf aquí en la Ciudad de México que todas las noches riegan el pasto, todas las noches, incluso hasta se salen ahí los chorritos afuera de ese campo de golf. ¿Aquí qué tendríamos que hacer? En estas épocas de sequías, pues dejar que se seque el pasto, aunque se vea feíto algunos meses, y ya después la propia naturaleza con las lluvias lo van a reverdecer, ¿o cómo podemos actuar? Pues una alternativa que están siguiendo en muchos lados del mundo es cambiar la forma en la que se hace la arquitectura del paisaje, ¿no? Dejar de utilizar estas grandes extensiones de pasto y optar por otras alternativas, como lo comentaba hace rato, con especies nativas, otra apariencia. Hay campos de golf que ya ni siquiera tienen pasto ni vegetación, sino que los puedes ver inclusive con dunas, bueno, tal vez no dunas exactamente, pero definitivamente cambiar la forma o el paradigma en el que estamos diseñando nuestros espacios, ¿no? Y cada vez hacernos más conscientes de esto. Definitivamente el gobierno tiene que liderarlo, pero la comunidad tiene también que demandarlo, y para esto tiene que estar mejor educada y más consciente de la situación. Yo creo que todavía no estamos realmente conscientes de la gravedad del problema, ¿no? Y pues para esto necesitamos educarnos un poco más. También tiene que haber más iniciativas para que todo el mundo se entere y que la comunidad en general lo demande, ¿no? ¿Cómo nos educamos? ¿Cómo nos educamos, Eduardo? O sea, tenemos la preocupación, tenemos la disposición, la voluntad, pero ¿cómo nos educamos? ¿Qué significa que nos eduquemos? O sea, si el gobierno no le importa y no hace spots, no hace campañas, ¿cómo podemos participar la sociedad? Pues yo creo que, como dice Juan Francisco, tiene que ser un trabajo en conjunto. Empieza por el gobierno, pero tiene que haber participación de la sociedad civil, y, o sea, no es como que no estamos enterados, hay mucha conciencia, pero tenemos que hacer que transmine a toda la población, y para esto no solo es el gobierno tal vez es el que tiene que llevar las acciones pues más amplias, que abarquen todo el territorio nacional o por regiones, pero tiene que definitivamente haber una participación de la comunidad. O sea, es muy difícil llegar a una fórmula específica, ¿no? Pero algo que sí es seguro es que tenemos que aumentar la conciencia de la condición en la que nos encontramos, ¿no?
Juan Francisco, porque aquí en México pues estamos mal y de malas, o sea, hay países que tienen sus partidos verdes, sus partidos ecologistas, nosotros tenemos el nuestro, pero de ecologistas pues no tiene nadie, entonces ese movimiento que pudiera surgir para hacer una verdadera conciencia y que se pongan a trabajar en el tema del agua, ¿cómo hacerlo? Mira, yo creo que uno sí es la conciencia, pero también pues ahorita ya tenemos la preocupación de todas las consecuencias que tenemos, que mueren niños día a día por consumo de agua contaminada, que en las casas no podemos tomar agua directamente del grifo, que el agua que nos venden en los expendios muy barata, definitivamente está enfermando a nuestros niños, está enfermando a nuestros adultos. Entonces, pues si no tomamos conciencia ahorita, simplemente vamos a vivir y seguir viviendo las consecuencias. Esto es lo que tenemos que cambiar la perspectiva y la conciencia de lo que es el agua. Estamos tan acostumbrados a tener mala calidad que ya no le ponemos importancia y cuando, por ejemplo, un extranjero definitivamente le recomiendan no tomes agua de la llave, toma agua que esté garantizada su calidad, ¿no? Cuando en México muchas veces no nos importa. Entonces ya tenemos que tomar conciencia de lo que estamos consumiendo, de cómo estamos viviendo la gestión del agua, porque esto se va a ir agravando, como dice Eduardo, año tras año. Y si no, no ponemos nuestra parte, vamos a vivir peores consecuencias en unos pocos años. Que esa es la otra, Eduardo, ya casi el 80%, el 79% calculan de la población del país vive en zonas urbanas. Pues bueno, esa es una digamos, evolución natural, así lo están determinando las propias familias, las propias personas. Pero eso está complicando de alguna manera todo este equilibrio que debe haber para que tengamos agua potable. Pudiéramos decir de cierta forma, representa retos importantes. Sin embargo, pudiera haber otra cara de la moneda, que es que tenemos a toda la población concentrada en ciertas zonas y deberíamos de lograr diseñar sistemas para mejorar las condiciones, ya que tenemos esta concentración de gente, ¿no? Yo sigo pensando, definitivamente tenemos un problema en las ciudades, pero el problema más grave es que no estamos solucionando la fuente, el origen de esta condición, ¿no? Que es las partes altas de la cuenca, las zonas de recarga de las cuencas. Tenemos que trabajar aquí muy intensamente, porque todas las ciudades dependen de una cuenca, no es como que la ciudad es independiente, no son territorios que se definen de esa forma, sino que dependen de los recursos que obtienen del exterior, ¿no? Y en este caso, hablando del agua, dependen de las cuencas hidrológicas. Entonces, si no intentamos solucionar la condición que tienen las ciudades, además de lo que vemos al exterior, como dice Juan Francisco, todas estas pérdidas que vemos del agua ya potable, que es para consumo y se pierde en la infraestructura, eso es algo muy importante de solucionar, pero también esto que menciono, aplicar soluciones basadas en la naturaleza o estrategias de soluciones basadas en la naturaleza en la cuenca alta y ver cómo mejoramos los ecosistemas para que se puedan volver a recargar los acuíferos y las cuencas en general, ¿no? Porque algo comentabas, Eduardo, al principio, y te lo pregunto a ti, Juan Francisco, el calentamiento global, ya nos estamos acostumbrando a la palabra, el calentamiento global, no, ni sé qué es, pero bueno, ya sé que se están hablando de calentamiento global. Esto es delicado porque cada año la temperatura del planeta está subiendo y eso sí es verdaderamente peligroso. Sí, claro, y estamos viendo cómo van cambiando los ecosistemas a raíz de este calentamiento. Estamos viendo sequías más extremas en el norte, más lluvia en el sur, que tampoco es bien manejada. Y como dice Eduardo, a final de cuentas tenemos que trabajar con soluciones integrales que prevean la situación que vamos a vivir, pero que también estén conforme a mantener y corregir lo que hemos causado en la naturaleza, ¿no? Forestar, por ejemplo, es muy importante. Para la infiltración debe haber árboles para que la misma agua se vaya captando y se vaya infiltrando en el subsuelo. Debe de haber
puntos de recarga en las cuencas, porque si no seguimos sacando agua y la misma cuenca, como muchas veces en las ciudades está pavimentado, no se infiltra el agua. Entonces tenemos que prever con la misma infraestructura, con la misma, con el mismo panorama urbano, debemos de lograr que conviva la misma naturaleza con nosotros. Y esto solamente se hace con una gestión integral del agua, una gestión que vea la misma naturaleza, las necesidades de abastecimiento de las zonas urbanas. Vamos, en fin, es muy complejo. Sí. Eduardo, tocaste tú el tema del calentamiento global. Tenemos unos cuantos segundos. ¿Qué es el calentamiento global para la gente que medio tiene idea? Bueno, el término calentamiento global, tal cual, es que se está concentrando más temperatura en el globo terráqueo, ¿no? Este es el cambio climático. Esto es a lo que le llamamos cambio climático. Se puede diferenciar un poco, o sea, lo que se piensa ahora es que el cambio climático tiene, o sea, gran parte de la consecuencia del cambio climático es este calentamiento o acumulación de calor que se está dando en el globo terráqueo, ¿no? Que depende mucho, pues, de la acumulación de emisiones que actividades antropogénicas emiten, etcétera. Pero en general el cambio climático son todas estas transformaciones y nuevos patrones que se están dando en todo el comportamiento climático en el mundo. Básicamente lo estamos desfragmentando, ¿no? Estamos viendo fenómenos que antes no veíamos. Ahora estamos entrando en un tercer año del fenómeno de la Niña, por ejemplo. Solo 2 veces se ha registrado esto. Y pues esto agrava todavía las condiciones. De entrada porque cada vez es menos predecible, pero también porque cada vez las condiciones van a ser más extremas, ¿no? Lluvias más extremas, como lo dijo Juan Francisco, en algunas regiones del mundo, más sequías más pronunciadas en otras regiones del mundo. En fin, cada vez va a ser un poco más complicado poder llevar a cabo una gestión integral, justo como lo mencionaba también Juan Francisco. Entonces, este es el tercer año consecutivo con el fenómeno de la Niña que estamos viviendo en el mundo, bueno, en esta región del planeta. Así es. Bueno, la primavera fue ya en comportamiento de Niña, y tenemos como más del 60% de probabilidad de que el verano y el otoño se comporten dentro de un parámetro de Niña, ¿no? Y esto hace que se resalte todavía un poco más la sequía en el norte del país y que las lluvias se concentren del centro al sur del país. Entonces, podemos esperar que tal vez se dure un poco más la sequía este año. Válgame, pues bueno. Muy interesantes sus conceptos. Juan Francisco Bustamante, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eduardo Hinojosa, muchísimas gracias. Y aquí es que de esta plática nos quede la reflexión, la conciencia y que seamos responsables de que todos tenemos que participar en el tema del agua porque todos la necesitamos para vivir. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Alberto. Gracias. Gracias. Juan Francisco, un gusto. Igualmente, Eduardo.